Rápido, ¿eh? ¿Cómo están? Bendecidos, le damos a Dios la primicia de nuestro 2026 estando aquí, adorando, levantando el nombre de Cristo en alto. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra, este pensamiento. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias porque en tu nombre, Señor, se reúnen todas las cosas, Cristo. Señor, gracias porque tú nos has revelado, Señor, Dios mío, que a pesar de necesidades físicas, a pesar de problemas del alma o del cuerpo, Señor, no necesitamos nada más que a ti, Cristo. Porque tú eres el autor y consumador de todas las cosas que existen en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Permítenos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tu revelación, Señor, pueda ir más profundo en nosotros, Señor, en este tiempo, papá. Dios mío, te levantamos, Dios mío, un altar de adoración, un altar, Dios mío, de adoración, de amor, un altar de reverencia. Te levantamos a ti, Señor, un altar de respeto. Señor, queremos caminar contigo como caminó Elías, como caminó Enoc, Señor, Dios mío, en una comunión, Señor, Dios mío, plena contigo, Señor, Dios mío. Queremos, Dios mío, disfrutar tu corazón, Señor, y unirnos de una manera tal, Señor, que no se diferencie, Señor, mi persona de tu persona. Señor, Dios mío, así, Dios mío, como cuando un matrimonio se consume y trae vida nueva, Señor, a este mundo, así, Señor, Dios mío, nos penetramos dentro tuyo para que la vida del Espíritu, Señor, fluya en nosotros de una manera como nunca antes la hemos visto, Señor. Gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu presencia y gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, a esta prédica, no sé si los chicos lo pusieron, ya que estamos en un fin de semana con noticias internacionales de medio alerta, le quise poner teorías conspirativas. Y ahora me voy a explicar por qué. Hay algo que es lo más preciado que el ser humano tiene y que es algo que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Y es algo que nosotros se nos ha enseñado y bien enseñado, ¿sí? Que tenemos que cuidarlo, que protegerlo e invertirlo bien. ¿Qué es qué cosa? El tiempo. Muy bien, Virginia. Hay algo que es muy importante que se le dio al ser humano, ¿sí? Que es el tiempo, ¿sí? Esto está bien dicho, ¿sí? Cuando nosotros debemos cuidar el tiempo e invertirlo bien porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿sí? Por eso Dios siempre nos dice que tenemos que aprovechar y que no dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. No dejemos para mañana esos besos, esos abrazos, ese perdón, esas gracias, ese te amo, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero muchas veces nosotros hemos llegado a Dios con mucho tiempo perdido. Muchas veces le decimos a Dios: ay, Señor, si yo hubiese sabido esto de la cobertura cuando tenía 15, 16, ¿cuántos problemas me hubiera ahorrado? Si esto yo lo hubiese sabido, si esta revelación de Cristo, si esta revelación de lo apostólico, de la cobertura, de lo paternal, lo hubiese sabido a los 20, a los 10, a los 12, a los 15, ¿cuántos problemas me hubiera evitado? Pero hay un versículo que a mí siempre me rompió la cabeza y me inundó y me llenó de dudas, porque decimos: Señor, está bien, yo quiero estar contigo, pero ¿qué pasa con todo el tiempo que perdí? ¿Qué pasa con esos 20, con esos 30 años que yo me arrastré por el mundo y el pecado, donde nadé por toda la basura? ¿Qué pasa con esas cosas? Dios es un Dios atemporal. Dios es un Dios que no le importa el cronos.
¿sí? Nosotros cuando vemos esto, vemos en la Biblia que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces nosotros siempre que leemos la Biblia, que nos sumergimos en estas teorías, por eso yo le quise poner teorías conspirativas, porque hay algo que el diablo nos ha puesto como fundamento, que es que el tiempo que perdimos no lo podemos recuperar. Pero en esta noche yo te vengo a decir que Cristo puede recuperar esos 20 y esos 30 años que tú perdiste. Miren lo que dice Eclesiastés 3:15. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente como pasamos en los versículos, ¿sí? Todos los versículos que vamos a ver los quiero leer en NTV. Vamos a esperar ahí los chicos. Tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Siempre en las profecías de Daniel, en las profecías de Apocalipsis, siempre en las profecías de Ezequiel, ¿sí? Se habla de tiempos, de tiempo, de tiempos y de tiempos, ¿sí? Hay una palabra que me sacudió esta semana, ¿sí? Con Estefanía estamos en un programa, ¿sí? Yo nunca leí la Biblia entera en un año. Y este año, con mi esposa, con Estefanía, nos propusimos leer la Biblia en un año, ¿sí? Y estamos leyendo Génesis. Y dentro de Génesis vi el tiempo que Dios le daba a las personas para vivir, a las primeras personas que se crearon. Usted sabe que las primeras personas que se crearon no vivían 100 años, no vivían 80, ¿sí? Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años, ¿sí? Adán vivió 800 años, ¿sí? Caín vivió cerca de 900 años. Y así, si vos lees Génesis 1, 2, 3, ¿sí? Y la genealogía dice que todos los viejos iban hasta casi los 1000 años, ¿sí? Tenían a los hijos a los 300, a los 400. Los primeros hijos dice que los tenían a los 80 recién. Entonces, hubo algo al medio que pasó, que se acortó tanto el cronos del ser humano. Dice que hubo un tiempo que la tierra se llenó tanto de pecado, que fue cuando Dios quebrantó la tierra con el diluvio de Noé, y dice que ahí Dios lanzó una maldición sobre el ser humano y dijo que ningún ser humano, eso está en Génesis 5, iba a vivir más de 120 años. Y ahí se acortó la vida del hombre. No se acortó la vida del hombre por el consumo, ni por las enfermedades, ni por los vicios, ni por cualquier cosa, sino que fue por una palabra lanzada sobre el ser humano, que el hombre no iba a vivir más de 120 años, ¿sí? ¿Cuánto le gustaría llegar a 120? Pero sanos, llenos de fuerza, llenos de vigor, ¿sí? Para molestar a mi hijo, para que me devuelvan toda la leche y todos los pañales que invertí en Jeremy y en Salvador. Hijos de madre. Todas las galletitas de la Anónima y los yogures y los juguetes y para que devuelvan. Miren lo que dice Eclesiastés 3:15, volviendo un poquito a la Biblia. Dice: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¿Quién entiende esto? Está medio trambólico, ¿no? Parece un trabalengua. Vamos a leerlo otra vez. Dice: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¡Wow! Acá la Biblia me da un gran fundamento, que Dios no funciona como yo funciono. Muchas veces Dios te puede hablar a ti, ¿sí? Y te puede dar una palabra,
pero en realidad esa palabra se puede cumplir en tu hijo o en tu nieto, o en tu bisnieto, o en hasta tu 10ª generación. Por eso nosotros tenemos que dejar el egocentrismo, porque el ser humano es muy egocéntrico, ¿viste? El ser humano cree que todo para mí, pero vos no te das cuenta que cuando vos obedeces, hasta tu 10ª generación está obedeciendo. Cuando vos te metés en tiempos de intimidad, vos estás metiendo en tiempos de intimidad hasta acá, hasta tu 10ª generación. Cuando vos das tus diezmos, cuando vos te ponés bajo obediencia, cuando vos te ponés bajo cobertura, cuando vos adorás, cuando vos apartás un tiempo, cuando vos te ponés en obediencia, cuando vos levantás un altar de adoración en tu casa, eso no repercute solamente en ti, sino que está repercutiendo ¿a dónde? En tus hijos. Como le dijeron a Josué, cree, al que cree, cree tú y toda tu casa. ¿Cómo es eso? Dice que en Abraham fuimos benditos todos. Por eso en Jesús somos benditos todos. Ahora bien, volviendo al tema, ¿sí? Y volviendo a esto del presente y de lo suceso del presente, o sea, de lo que vos estás viviendo ahora, ya ocurrió en el pasado. Y las cosas que van a suceder en el futuro ya ocurrieron antes. Y Dios hace que las cosas se repitan una y otra vez. Eso es eternidad. Por eso Dios, en un abrir y en un cerrar de ojos, te puede restaurar 30 años que vos tiraste a la basura, 20 años, 10 años, 5 años. Por eso no digas, el Señor ya nada tiene que hacer conmigo. Porque hay mucha gente que dice, no, Esteban, yo ya cumplí 50, yo ya cumplí 40, ya yo cumplí 60, tengo nietos, ya desperdicié toda mi vida. Lo único que tengo que hacer es esperar a que la muerte venga por mí o que Dios venga y irme. No. Hay un proceso y hay un portal que está fuera del tiempo, donde Dios puede restaurar todas las cosas. Dios puede restaurar tu pasado en una noche. Dios puede restaurar tu pasado en un minuto. Dios puede restaurar todas las cosas que a vos no te dejan. Dios puede restaurar todas tus malas decisiones. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Por eso es importante que vos, que nosotros estemos siempre fundamentados en la palabra y en los sucesos. Este versículo lo escribió Salomón, ¿sí? En las Biblias eclesiásticas, en los pasajes eclesiásticos. Y esto yo lo quiero fundamentar en la persona más importante, ¿sí? Y en la persona que si tenemos a esa persona no necesitamos nada más. Que adivine cómo se llama. Cristo. Vamos a leer Mateo 17. Mateo 17 pasa algo genial y pasa un acto genial donde Dios nos fundamenta esto. Dice en Mateo 17, vamos a leer del versículo 2 al versículo 5. Dice, mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Vamos a leer el versículo 1, porque el 1, ¿sí? Me da fundamento. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago. Siempre este era el núcleo íntimo de Jesús. Pedro, Santiago y Juan. Eran los que estaban ahí siempre más cerquita. Y Juan era el que estaba pegado al corazón de Dios. Y dice, y lo llevó ¿a dónde? A una montaña alta para estar a solas. Y dice, mientras los hombres observaban, Pedro, Santiago y Juan, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol. Y su ropa se volvió tan blanca, Jesús se salió del tiempo. Jesús acá en esto se sale del Cronos y dice, de repente aparecieron, ¿quién apareció? Moisés y Elías, y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso
que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo amado, muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. ¿Qué pasa? ¿Sí? Está Jesús con sus discípulos y dice que Jesús se va ¿a dónde? A la montaña, ¿sí? Tuvo que subir. Tuvo que ir a las alturas, ¿sí? Por eso en el Apocalipsis dice la Biblia que Él nos sentó en lugares celestiales, ¿sí? Y con Él gobernaremos. Y a causa de sentarnos en lugares celestiales, ¿nosotros qué somos? Somos reyes y sacerdotes. O sea que esta montaña vislumbra altura, vislumbra posicionamiento y vislumbra una posición ¿de qué? De gobierno. ¿Me están siguiendo? Y dice que mientras Jesús subió, la cara ¿qué pasó? Se le transformó. Y dice que su ropa se hizo blanca y su rostro brillaba. Jesús se sale del tiempo, ¿sí? ¿Y con quién se encuentra? Con 2 personajes que amamos, que es con Moisés y con Elías. ¿Y sabes qué? Este encuentro no solamente lo habla Mateo 17, sino que también lo habla Éxodo 24, 18. Dice: entonces Moisés fue desapareciendo en la nube, y a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40. Esto pasó 2000 años antes que Jesús hizo. Ya hace ruido. Mire que dice Deuteronomio 9:9. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. ¿Qué pasó? Jesús se transportó en el tiempo y se fue 2000 años atrás. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, ¿quién también estaba en el monte? Elías. Mire que dice Primera de Reyes 19:8. Entonces se levantó Elías, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ruido. ¿A cuánto le causa ruido esto? Si ustedes leen Mateo 17, por título, ese pasaje dice la transfiguración. Ahora bien, Jesús retrocede en el templo y retrocede 2000 años y le habla a Moisés, pero también retrocede 1000 años y le habla ¿a quién? Encima pasa en un presente continuo, porque Pedro, Santiago y Juan lo ve. Y Pedro está tan en el espíritu. ¿Quién le dijo a Pedro que era Elías y Moisés? Si pasaron 2000 años. ¿Cómo Juan se dio cuenta que era Elías y Moisés? Hay algo en el espíritu que Dios restauró ahí. Hay una restauración de tiempos. Por eso Salomón fue muy sabio y se dejó mucho usar en el espíritu cuando en Eclesiastés 3:15 dice que los sucesos del pasado, ¿sí?, ya ocurrieron, y los sucesos que van a ocurrir en el futuro ya pasaron. Y dice que Dios hace que las cosas se repitan. Oído. Dios te puede usar para transformar generaciones.
Y no nos vamos muy lejos, porque si ustedes después leen Apocalipsis 11, habla de los 2 testigos que traen juicio a la tierra. Y mucha gente dice que esos 2 testigos son Elías y Moisés. Pero no nos vamos a meter en Apocalipsis, que ese es otro tema. Pero lo que yo quiero transmitir hoy es que nos saquemos ese chip que el tiempo no se recupera. Porque siempre en el mundo nos dijeron, valorá tu tiempo, y está bien que lo valoramos, que lo invirtamos bien. Pero yo estoy hablando del pasado. ¿Qué pasó en el pasado en ti? Porque mucha gente cree que Dios no puede restaurar ese error, esa mala decisión, ese mal camino, esa mala prueba, ese mal momento. Moisés y Elías vieron a Dios al mismo tiempo, pero en un momento diferente. Esto propone que Dios no está operando dentro de la cronología humana. Saquémonos de la cabeza y dejémonos de encapsular a Dios y dejemos de ponerle tiempos a Dios, porque Dios no se maneja con la cronología humana. Por eso el año 2026 no te tiene que traer nada bueno. Eso depende de vos y de cuánto vos te metas en Cristo. Mucha gente dice, espero que este 2026 venga lleno de trabajo, de prosperidad, de bendición y de todo. Y bueno, y si estás iniciando en un nivel de niño, está bien que lo digamos, pero nosotros cuando alcanzamos niveles de madurez ya no nos empezamos a manejar en tiempo, en días, ni en meses, ni en años, sino que nos empezamos a manejar en el Cairo de Dios, donde Dios restaura todas las cosas que pasaron. Por eso Dios en una noche puede restaurar tus malas decisiones. Por eso Dios en un encuentro cara a cara con Cristo te puede revelar muchas cosas. En un encuentro cara a cara con Dios, Jesús se transfiguró y le dio a Moisés las tablas de la ley. Wow. ¿Sabe Elías qué recibió? Recibió, cuando él subió al monte, Jesús le dijo quién iba a ser el próximo rey y le dijo quién iba a ser el próximo profeta, Eliseo, y que lo unja. Por eso es necesario que la gente apostólica y profética se salga del tiempo cronos para que empiece a operar en el momento de Dios, que es el momento kairos. Por eso es necesario que empieces a trabajar en tu genealogía. Porque Dios en un momento puede intervenir en diferentes generaciones. ¿Alguien me está entendiendo? Moisés conoció a Dios en su era y Elías en la suya. Pero ambos aparecieron con Jesús como si los encuentros coexistieran. ¿A esto no le hace ruido? Y el ángulo de la conspiración afirma que la presencia de Dios opera totalmente fuera del tiempo, tocando diferentes generaciones a la vez. ¡Wow! Por eso la Biblia dice el Cordero que fue crucificado en el tiempo, pero inmolado en la eternidad. Por eso es bueno que nosotros no futuricemos todas las cosas. Vivamos el hoy. Vivamos lo que Dios hoy quiere hacer conmigo. Hagamos planes para 100 años, pero vivamos como si Dios viniera mañana. Porque Dios está ansioso por restaurar todas las etapas de tu vida. Nuestro Señor Dios, una de las características básicas de Dios es que es omnipotente. ¿Cuántos creen que Dios es omnipotente? Nosotros muchas veces decimos, sí, Dios es omnipotente, pero ¿saben qué significa la palabra omnipotente? Que está presente en todos los lugares, a la vez,
sin restricción de ubicación o de secuencia, que en otras palabras es el tiempo. Dios está presente en todos los lugares a la misma vez. Siempre nosotros creímos que cuando decíamos omnipotente es que Dios puede estar acá, ahora en Argentina, y también puede estar en Japón. Y Dios no está hablando de un tiempo Cronos, sino que está hablando de un tiempo Kairos. Dios puede estar tocando esta generación y a la misma vez puede estar tocando generaciones de hace 500 años atrás. O puede estar tocando generaciones de acá a 300 años, porque Dios no se maneja en un Cronos. Y ese es el tiempo donde los hijos de Dios tienen que operar. Si nosotros aprendemos a operar en esos tiempos, déjame decirte que te transformás en un arma secreta para Dios. Y te transformás en una persona invisible para el diablo. Recién cantábamos, mis manos alzo en su presencia, el diablo nada tiene. Nosotros muchas veces lo decimos muy livianito, ¿no? Mis manos alzo en su presencia y no me importa quién me vea. El diablo nada tiene en mí. Nada de la genética del diablo, nada de la genética del sistema y nada de la genética del mundo puede operar en mí, porque yo soy eterno. Por eso no sabemos y no estamos conscientes de lo que hay después de que Dios nos lleve. Mucha gente cree que se termina y que dice sí, y que vamos a ir y estar con un vestidito blanco flotando en la presencia de Dios. Déjame decirte que no es así. Que los 80, que los 100, que los 120 años que Dios te da solamente es una introducción a la eternidad. Pero es importante que vos el día que te vayas de esta tierra, te vayas con tu vida restaurada, procesada y revelada en Cristo, que es el autor y es el consumador de todas las cosas. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Por eso esta es una teoría que muy pocas personas la saben, muy pocos hijos de Dios la saben, pero como somos una iglesia apostólica y como somos una iglesia profética, por eso lo profético, mucha gente cree que lo profético es, sí, Dios me va a revelar acá mi vida 5 años. Acá Dios me va a revelar qué auto voy a tener, qué casa voy a tener. Dios me va a revelar los juicios que voy a ganar. Y déjame decirte que lo profético no es eso. Lo profético te revela la eternidad de Cristo. Pero la eternidad de Cristo no puede ser revelada si vos primero no tenés una cobertura. Y acá viene lo importante. La teoría conspirativa dice que la transfiguración en la montaña se convierte en un punto de dato que demuestra que las operaciones de Dios no son secuenciales, sino que son simultáneas a través de las épocas. Por eso Dios puede estar operando aquí, pero también puede estar operando en el pasado 1000 años atrás. O puede estar operando en el futuro a 1000 años. Pero eso es revelación de hijos maduros. Por eso yo no le estoy hablando a hijos pequeños, sino que le estoy hablando a hijos maduros que se van a ser responsables de la palabra que hoy se está impartiendo en esta casa. Por eso no hay excusa. Por eso no hay excusa de decir, no, yo no puedo entrar en cobertura porque no tuve papá, porque no tuve mamá, porque me abandonaron. No, yo no puedo entrar en cobertura porque fui un ladrón, porque fui un adúltero, porque fui un pecador, porque fui un fornicario. No, yo no puedo entrar en cobertura porque fui brujo, porque mentí. Yo no puedo entrar en cobertura porque robé. Déjame decirte, esa persona está en un clima, sí, de pereza y de vagancia. Y en los clímax de pereza, de vagancia, sí, y de orgullo es donde se mueve el diablo. Por eso no es una excusa, sí, para ser hijo de Dios, para entrar en cobertura, el tiempo. Porque Dios transforma todas las cosas y las cosas que van a suceder en el futuro ya sucedieron en el pasado y Dios hace que se repitan
una y otra vez. Este es un tiempo de audacia, este es un tiempo de violencia, pero déjame decirte, la gente violenta, la gente con audacia, no puede ser una persona que está clavada en el pasado. Por eso Dios te dice, ya te perdoné, salí del pasado. Ya restauré todas las cosas, salí del pasado. Dios está ansioso para que vos te muevas en los tiempos de Dios. Por eso Dios no es un Dios aburrido. Por eso esto no se trata solamente de venir a una reunión, no se trata solamente de ir a una célula, no se trata solamente de venir un domingo, no se trata de solamente abrir mi Biblia como religión o como una costumbre en mi casa, orar y escuchar adoración. Hay profundos secretos que no ha subido a corazón de hombre ni a la mente de hombre que Dios quiere revelar en este tiempo para nuestra vida. Y este es uno de los secretos que Dios está revelando en nuestra vida. Mucha gente dice, no, yo me quiero ir de este mundo. Ojalá esta noche fuera la venida para que nos vayamos de este mundo que se está repudriendo. Déjame decirte que el ser humano, según Génesis 1:26, ¿sí?, fue creado a la imagen de Dios, ¿sí?, y se le dio gobierno para que gobierne ¿a dónde? En la tierra. ¿Y para que juzgue a dónde? En la tierra. Y después de las bodas del Cordero, ¿a dónde vamos a volver? A la tierra. Somos la imagen de Cristo. Dios gobierna en el cielo, pero en la tierra, ¿saben a través de quién gobierna? De sus hijos. Por eso que dice que Él nos está sentando en lugares celestiales y nos ha hecho reyes y sacerdotes para que gobernemos con Él. Por eso el ser humano no necesita más que a Cristo, porque en Cristo están reunidas todas las cosas. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Ahora bien, Jesús, para entrar en transfiguración y para entrar en 40 días, se tuvo que poner bajo obediencia. ¿No le hace ruido a usted que Moisés subió 40 días y 40 noches? Que Elías subió 40 días y 40 noches. Y que Jesús, después que fue bautizado, ¿sí?, y descendió la paloma y la voz del cielo dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia, ¿qué estuvo haciendo en el desierto? ¿40 días? Ay, papá, ahí hay una revoltija de tiempo que hay que restaurar y que el Hijo de Dios tiene que saber qué pasó en esos 40 días y 40 noches. Porque la Biblia no lo dice, pero Dios te lo puede revelar. Elías sube 40 días y 40 noches, corre y sube al monte. Moisés sube al monte de Dios 40 días y 40 noches. Ahora bien, Jesús, el que da la ley, el que da los principios de todo el mundo, ¿sí? Porque cuando el presidente jura, acá la Constitución, ¿sobre qué jura? Sobre la Biblia y sobre estos santos evangelios y sobre los 10 mandamientos de Moisés, que no robará, no hurtará, no matará. Pero para que Dios dé esa Constitución, porque esa Constitución, ¿quién se la dio a Moisés? Dios. Ahora bien, para que Jesús haya sido transfigurado, primero, ¿qué tuvo que ser? Bautizado. Y se tuvo que poner bajo la cobertura ¿de quién? De Juan el Bautista. Por eso Jesús se enojó mucho cuando fue a las bodas de Canaán y dice que ¿qué pasó? Faltaba ¿qué cosa? Vino. Y su mamá María sabía que Jesús era el Hijo de Dios porque la tenía clara y le dijo, che, Jesús, ¿podés hacer un milagro? Y Jesús, ¿qué le respondió? Mujer, ¿por qué me lo pedí? Si mi hora todavía no llegó. ¿Qué pasa? Si Jesús no se saltó cobertura, ¿cuánto más nosotros no nos tenemos que saltar cobertura? Mire, Jesús para empezar su ministerio a los 30 años, ¿qué tuvo que ser? Tuvo que ser, ¿qué cosa? Bautizado.
Y dice que cuando Juan lo bautizó y se puso bajo la cobertura de Juan, dice que después que fue bautizado, el cielo respondió y dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo... Porque el hijo amado, y para vos podés complacer al Padre, ¿en qué te tenés que poner? Bajo. Por eso no existe bendición, no existe Cairo y no existe prosperidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo si vos no te ponés bajo ¿qué? Bajo cobertura. Por eso el mismo Moisés se tuvo que poner bajo cobertura. ¡Wow! Elías, el que hacía llover fuego del cielo, el que se burló de los 700, se tuvo que poner bajo cobertura. El mismo Jesús, Hijo de Dios, para transfigurarse, ¿en qué se tuvo que poner? Por eso esto no funciona en soledad. Esto no funciona para la gente solitaria. Mire qué dice Juan 12:24 y vamos terminando. Perdón a los chicos, ya me desubiqué. En Reina Valera, hace un tiempo el apóstol nos llamó a los hombres y nos hizo escuchar una palabra, ¿sí? Y en Reina Valera, dice, Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho. Esto no tiene que ver con una muerte física, sino que cuando Jesús fue bautizado por las aguas, le estaba dando muerte a su carnalidad y a su alma, para vivir solamente por el Espíritu. Y dice que después que Jesús fue bautizado por Juan, y dice que se escuchó esa voz que dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dice que subió al monte, y ¿qué pasó? Y estuvo allí 40 días y 40 noches, y también se comunicó ¿con quién? Con Moisés y con Elías. Y restauró generaciones pasadas. Por eso es importante que vos te metas en el Cairo de Dios, porque no sabes lo que Cristo quiere restaurar a través de tu intercesión. Wow. Por eso eso no solamente habla de mí. Por eso el ser humano es muy egocéntrico. Dame a mí, bendecime a mí, dame a mí, dame a mí. Pero a Dios no le interesa el egocentrismo, sino que Dios es un Dios colectivo que funciona en cuerpo, donde la cabeza es Cristo y todos nosotros somos un cuerpo. Y si el dedo está mal, todo el cuerpo se pone mal. Por eso esto no es para solitarios, por eso lo del Cairo no es para gente individualista, sino es para gente que se mete bajo cobertura y que se mete bajo el propósito de Dios y empieza a experimentar la restauración de Dios. Por eso no es excusa que hayas tenido un mal pasado para no vivir un año de audacia. No nos dijeron que este 2026 iba a ser un año de audacia. ¿Cuánto tomaron esa palabra? Hay audacia en tu vida para transformar generaciones. Hay audacia en tu vida para intervenir acá hasta 10 generaciones. O ir al pasado e intervenir pecados de antepasados en el nombre de Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Esto es el poder de la cuarta dimensión. Este es el poder del cielo en la tierra. Estos son los lugares de gobierno que Dios nos dio.
Por eso muchas veces decimos, ¿cómo me cuesta que mis papás vengan a la iglesia? ¿Cómo me cuesta que mis hijos, que mis nietos crean en Dios? Hay algo que hay que intervenir. Que si nosotros no arreglamos eso, no va a pasar nada de este lado. El poder del Espíritu Santo te quiere mover en los tiempos de Dios. Hay movimiento de agua en este tiempo. Hay movimiento. Hay un movimiento de ciclos. Hay un movimiento de audacia. Hay un movimiento de violencia. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos. Hay un trigo que tiene que morir. Hay un pasado que tiene que morir. Hay una vida pecaminosa que tiene que morir. Porque si el trigo cae en la tierra y no muere, no lleva fruto. Pero si el trigo cae en tierra y muere, ¿qué pasa? Lleva. Por eso cuando nos vayamos a la eternidad, puede ser que Dios nos diga: ¿qué pasó con las 10 generaciones que te di para que intervengas y no lo hiciste? Porque acordate que esto no es unilateral, esto no es personal, esto es colectivo. Por eso a Josué le dijeron: cree tú y toda tu casa va a ser salvo. Este es un desafío que solamente los audaces toman. ¿Viste? No es solamente dar diezmo, no es solamente dar célula, no es solamente venir un domingo, sino que es ponerse los pantalones y decir: soy hijo de Dios, me voy a meter en tu tiempo, Cristo, me voy a meter en tu eternidad, que es algo eterno y es algo que yo quiero vivir en el nombre de Jesús. Por eso muchas veces nosotros oramos y le decimos a Dios: Señor, ¿por qué no puedo dejar este pecado? ¿Por qué no puedo dejar la lujuria? ¿Por qué no? Hay algo en tus tiempos que Dios quiere intervenir. Hay algo donde te tienes que hacer responsable. Así como Jesús está tocando varias generaciones a la misma vez. Por eso que Dios sea omnipotente y omnipresente no quiere decir que Dios está acá y está en otro país al mismo tiempo. No habla de eso, sino que Dios habla que Dios puede intervenir en distintas generaciones las veces que Él quiera. Y que Él lo tenga en su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Hay algo que Dios quiere restaurar. Hay una sanidad que Dios quiere derramar sobre tu vida, pero no va a pasar hasta que vos te pongas los pantalones y seas una mujer audaz y seas un hombre audaz y digas: yo voy a luchar por mis generaciones, yo voy a luchar por mis antepasados, yo voy a luchar por lo que Cristo me dio. Por eso David no puso excusas cuando estuvo a Goliat. No dijo: no, mide 3 metros, yo soy chiquitito. Él sabía que había arreglado ya cuando Dios lo llevó por el desierto. Él ya venció en la eternidad a ese gigante. Por eso el diablo está muerto en la eternidad. Por eso el diablo no tiene nada de mí. Por eso Jesús le puede decir en las tentaciones cuando subió al monte, con cobertura, porque ustedes ven y dicen: no, Jesús se movía, sí, sanaba sordo, ciego, hizo 1000 cosas, pero Jesús se manejó ¿en qué cosa? En algo muy importante, que es cobertura. Que te entre en la cabeza, que se te haga, que esos pensamientos creen fruto en ti, cobertura. Si hasta el mismo Jesús necesitó una cobertura para ir al ministerio, ¿qué estamos esperando? No seamos rebeldes, no nos quedemos en nuestro punto, no seamos cortitos. No utilicemos la fe solamente para milagros físicos y para milagros materiales. La fe no es para eso. No degrademos la fe de Cristo, no degrademos nuestra genética. Es pues la fe, la sustancia, la genética que Dios te dio para moverte en tiempos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Yo sé que quizás muchas personas no han entendido mucho, pero yo sé que esta palabra en el Espíritu está haciendo un meollo, está haciendo un fruto. Al 30, al 60,
y al 100%. Hay un suceso que tú, Cristo, quieres marcar en cada uno de nosotros. Hay un suceso que Dios quiere restaurar. Porque tú eres el Dios que hace que las cosas se repitan una y otra vez. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos tu nombre en alto, Cristo. ¿Qué hay en tu pasado que necesita ser restaurado? ¿Qué mala decisión hay en el pasado que necesita ser restaurado? Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Hay aguas moviéndose en este lugar. Hay aguas moviéndose en este lugar. Yo te romosco. Este es el año de la audacia de Cristo. No necesitamos nada más que a Él. Oh Jesús. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. Cristo, Cristo restaura todas las cosas que pasaron. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. Oh Jesús. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. Oh, no necesitamos nada más que a Él. Es el primero y el último. Es el primero y el último. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Oh Jesús. Hazme desaparecer. Haz desaparecer todo lo que el diablo tiene en mí. Quiero ser tuyo, Cristo. Ya. Necesitamos. Año de la audacia. Año de la violencia. Para ser audaz necesitamos que todo en mí esté restaurado. Tú eres el Dios que restaura todas las cosas. El Dios del pasado, del presente y del futuro. Se ha adorado Cristo. Oh, oh, Santo Jesús, Santo, Santo Jesús. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él. Es el primero y el último. Nadie ocupará tu lugar. Nadie ocupará tu lugar. Nadie ocupará tu lugar. Oh Jesús, oh Jesús. Entramos en la temporada de los 40 días y las 40 noches, donde tú eres revelado,
donde tú eres exaltado, Rey. Comunión contigo, oh Jesús, sea adorado, sea exaltado. Damos nada más que a Él. Oh, nada más que a Él. Hay una generación que Dios quiere tocar. Hay una generación que Dios quiere intervenir a través tuyo. Hay una generación que necesita intercesión. Hay una generación que está pidiendo a gritos tu intervención, Cristo. Aquí están tus hijos. Aquí están tus hijos maduros. Aquí están tus hijos proféticos. Oh, aquí están tus hijos con cobertura en lo apostólico, que son lanzados como flecha, oh, en la aljaba de un guerrero. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Oh, subo al monte, me elevo en las alturas. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Señor, en esa noche dejamos que nos intervengas. Aquí están mis noches. Aquí están mis días. Aquí está mi sueño. Aquí está mi dormir. Aquí está mi despertar. Aquí están mis generaciones hasta la 10ª. Aquí están. Cree tú y toda tu casa será salva. No me saques de esta casa, oh Jesús. No he visto un justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Oh, mi descendencia no mendigará pan. Siempre habrá revelación en mi casa, siempre habrá pan en mi casa, siempre habrá vino, siempre habrá sangre, oh, del Cordero inmolado en la cruz. Shotorronomos konomase. Mis hijos no pasarán hambre, mis nietos no pedirán, oh, no pedirán prestado, sino que prestarán y darán comida a las generaciones, darán pan, darán vino, darán sangre. Oh Jesús, es el primero y el último. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Mi corazón grita tu nombre, no necesitamos nada más que a Él, yeah. Nada más que a Él, Salvador, nada más que a Él, Jesús, Hijo de Dios. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Oh, no necesitamos, oh, nada más que a Él, nada más, nada más, nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él. Oh,
necesitamos nada más que a Él. Yeah, nada más que a Él. Encárgate que tu generación nunca mendigue pan. Métete en Él. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia me diga pan. Es responsable que tu descendencia no mendigue pan. Gracias, papá, porque nos has puesto en una casa apostólica y profética, donde los ojos del entendimiento son abiertos, donde los oídos que estaban tapados por el pecado hoy son abiertos, donde los ojos que estaban, Señor, inhabilitados por la ceguera son abiertos, porque estamos en una casa apostólica y profética, y que es familiar y que es para las naciones. Aleluya. ¿Cuánto levantan un fuerte aplauso a Cristo esta noche? Te damos gracias, Señor, por esta palabra. No necesitamos nada más que tu Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.